Hola, mi nombre es Cora Facina y hoy vamos a hablar sobre las metodologías ágiles más utilizadas y por qué. En los últimos años, muchísimos equipos se dieron cuenta de que si no implementaban mejoras en la manera en que tenían de desarrollar proyectos, no iban a poder ser competitivos. El Agile nace como respuesta y muchas organizaciones y empresas están empezando a adoptar, ¿sí?, esta estructura dentro de su cultura laboral. Cuando hablamos de Scrum seguramente pensamos en el rugby y no estamos muy confundidos o confundidas porque eso quiere decir que un equipo se une en un pro común, ¿sí?, una especie de objetivo común y va a ir trabajando de manera colaborativa para alcanzarlo. Un gran detalle es que Scrum no es una metodología, Scrum es un marco de trabajo, es un framework y hace muchísima referencia a las personas. Es una de las pocas metodologías o framework que hace referencia a roles específicos, reuniones que llama ceremonias, ¿sí?, en vez de meetings, y hace referencia a algunas reglas que son muy poquititas, pero que me permiten generar una estructura, un marco, ¿sí?, de referencia por sobre el cual me puedo mover con mucha creatividad. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con Scrum? Lo primero y lo más básico es que este marco de trabajo nos propone trabajar en sprints. ¿Qué es un sprint? Es un ciclo corto de trabajo. Recordemos que no estamos trabajando en línea recta, sino que vamos a fragmentar esa línea en pequeños ciclos. Scrum dice que los sprints pueden tener entre 2 o 3 semanas. ¿Por qué? Porque si tienen menos se vuelve muy costoso. Ahora vamos a ver por qué. Y si tienen más, tardamos mucho en salir. Necesitamos feedback rápido. ¿Cuántos sprints puede tener un proyecto? Depende muchísimo. Puede tener 2, puede tener 15, puede tener infinitos. Pensemos que es la traducción de esta línea recta en pequeños ciclos, ¿sí?, en pequeñas vueltitas. Entonces, eso lo va a determinar la magnitud del proyecto, la complejidad del proyecto con el que estemos trabajando. Antes de iniciar cualquier proyecto, antes de iniciar con nuestros sprints, Scrum tiene una ceremonia muy importante que se llama Inception. Es una reunión de origen. ¿Quiénes participan de esta reunión? Todos los interesados en el proyecto. El equipo, el cliente, líderes, etcétera. Todas las personas que estén interpeladas por este proyecto. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Es alinear la visión, no imponer una visión sobre otra, sino co-construir a través de los diferentes objetivos, de las diferentes interpretaciones que se tienen sobre lo que es, sobre lo que no es este proyecto, se construye algo común y se comunica, se transparenta, ¿sí? Uno de los valores más importantes del Scrum es la colaboración y la transparencia. Se hacen entre 8 o 10 dinámicas, ¿sí? Está toda pautada, no es una reunión donde nos juntamos a conversar, no, es una reunión donde resolvemos cosas. Una de las cosas es entender la magnitud del proyecto, cuáles son nuestros vecinos y vecinas, o sea, qué otros proyectos, con qué proveedores contamos, qué áreas están involucradas. Vamos a preguntarnos qué es y qué no es este proyecto. Imagínense lo poderoso que es esto con el cliente o el interesado o interesada en que el proyecto funcione. Fíjense lo poderoso que es trabajar y conversarlo tan abiertamente, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos lograr con esto y qué es lo que no queremos lograr? ¿Qué dejamos para otra instancia? Vamos a entender también qué es lo que no nos deja dormir a la noche, cuáles son los miedos que actualmente tenemos sobre el proyecto, que caiga la motivación, que no alcancemos tal financiamiento, que se nos trabe en tal instancia, ¿sí? Entonces entendemos que no podemos predecir, pero algunas cosas ya podemos detectar que pueden llegar a generarnos dificultades. Entonces las vamos a tratar de advertir, vamos a poner ahí como una especie de alerta
y vamos a pensar soluciones entre todos y todas los presentes, el cliente, el equipo, etc. Una vez que sucede esta reunión empezamos a trabajar con nuestros sprints, vamos a determinar cuántos van a ser, vamos a armar una lista de prioridades, ¿sí? ¿Qué es lo más urgente e importante? ¿En qué nos vamos a enfocar en estas 2 o 3 semanas? ¿En qué nos vamos a enfocar en las próximas 2 o 3 semanas? ¿Sí? Entonces vamos a ir a lo urgente y lo importante y nos vamos a enfocar en eso. Durante el sprint, ¿sí? Durante estas semanas, vamos a contar con otras ceremonias. Recordemos que el Scrum llama a sus reuniones ceremonias. Una de las más importantes son las dailies. Las dailies son reuniones diarias de 15 minutos o menos, 15 minutos como máximo. El equipo va a responder 3 simples preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y si tengo algún inconveniente, alguna traba, algún bloqueo que me está impidiendo seguir con mi tarea. Entonces, imagínense el poder de esta reunión donde verbalizamos todo esto, donde alguien puede contar, ok, ayer hice esto, me enfoqué en esto, hoy voy a avanzar en esto, ¿sí? A veces no es terminar algo, sino, no, voy a avanzar en esto, me reúno con tal persona, etc. ¿Tengo algún bloqueo? Sí, estoy mandando mails a tal persona, no me está respondiendo, ok. Durante esa reunión no se habla, ¿sí? Lo que hacemos es detectar cuáles son estos bloqueos, pero después yo tengo esa visión, ¿no? Tengo esa información y puedo acompañar a un compañero o compañera a resolver este bloqueo. O como líder puedo decir, bien, reunámonos después de la daily, nos reunimos y vamos a resolver tal cosa. O detecto que el equipo está desalineado. O no estamos llegando con el deadline. Necesitamos ajustar, necesitamos hacer algo. Un dato muy importante es que el Scrum propone que estas reuniones se hagan de pie, que el equipo esté parado mientras está respondiendo estas simples preguntas. ¿Por qué? Cuando estoy sentado estoy muy cómodo, cómoda, entonces tengo como predisposición a hablar de más. Entonces, si yo estoy de pie, estoy en una situación de no estoy cerca de mi computadora, de mi ordenador, entonces necesito terminar rápido. Entonces, ¿qué hago? Soy súper conciso y respondo estas 3 simples preguntas en tweets. Antes de empezar con el sprint, vamos a tener la planning, ¿sí? La planificación. Y en la planificación vamos a responder 2 simples preguntas. ¿Qué y cómo? El qué es en qué nos vamos a enfocar en este sprint. ¿Cuáles son las prioridades para este sprint? Y aquí sí, el equipo va a trabajar en conjunto con el líder, ¿sí? Y otros roles que ahora vamos a hablar y vamos a profundizar un poco más sobre eso. Y entre todos y todas van a determinar cuáles son las prioridades, en qué se tiene que enfocar el equipo. Y luego el equipo resuelve cómo va a realizar estos qué, ¿sí? Estas tareas, estas acciones. ¿Cómo las va a hacer? ¿Cómo se va a organizar? Las tareas tienen que estar cumplidas para una fecha límite, pero el equipo resuelve el modo de que las lleva a cabo, cómo se van a distribuir las tareas, qué metodología van a utilizar. Imaginemos que ya tuvimos nuestra inception, nuestra reunión de origen, ¿sí? Ya definimos cuántos sprints vamos a tener en este proyecto, ya tuvimos la planning de nuestro primer sprint, donde determinamos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Ya tuvimos nuestras dailies, ¿sí? Imagínense, por 15, 21 días tuvimos nuestras dailies. Y llegamos al final del ciclo. Al final del ciclo suceden 2 reuniones muy importantes, que son la review y la retrospectiva. En la review lo que hacemos es responder a la pregunta ¿qué? Vamos a ir a lo material, vamos a ir al proyecto. ¿Qué es lo que estamos entregando? En la review es esta instancia donde el cliente colabora. Cliente o interesado o interesada en que el proyecto funcione, ¿sí? Porque puede ser un cliente externo, puede ser un cliente interno, pero hay una persona interactuando con este proyecto, ¿no? Vamos a entregar lo que tengamos, ¿sí? Lo que hayamos decidido que íbamos a avanzar. Recordemos que estamos avanzando en sprints,
en ciclos, en espiral. Entonces, cada review, o sea, cada reunión de revisión, vamos a entregar más valor y más valor. Entonces, en esta reunión lo que vamos a hacer es mostrarle a esta persona en lo que tengamos, ¿sí? En lo que hayamos avanzado, y esta persona nos va a dar feedback. Esta reunión es específica para aprender y realinear hacia dónde vamos. Antes de pasar al próximo sprint, al próximo ciclo, vamos a tener una reunión de retrospectiva, donde el equipo va a enfocarse en el cómo estuvo trabajando, en el proceso. Entonces el equipo va a responder, pueden ser más preguntas, pero se aconseja que sean lo más minuciosas posibles. Recordemos que tenemos que ser lo más livianos y smart posible. Entonces vamos a responder ¿qué hicimos bien? ¿De qué estamos orgullosos y orgullosas? Porque también tenemos que celebrar, ¿sí? No es solo corregir errores, ¿no? Entonces tenemos que celebrar en qué es lo que hicimos bien y qué tenemos que seguir haciendo, ¿sí? Vamos a detectar qué cosas podemos mejorar, ¿sí? No es en qué nos equivocábamos o qué hicimos mal, no. Bueno, ¿qué podemos mejorar? ¿Sí? Porque la oportunidad siempre es hacia adelante. Y una vez que detecto qué puedo mejorar, ¿cómo lo voy a mejorar? ¿Sí? Recordemos que siempre estamos hablando del proceso, del cómo, no del proyecto en sí, sino de cómo nos llevamos como equipo, cómo vamos trabajando con esta metodología, los canales de comunicación son adecuados. Fíjense cómo la diferencia entre la review y la retrospectiva. Una enfocada completamente al producto, a lo material, ¿sí? Al qué, y otra más a lo abstracto, digamos, al cómo, el proceso. Entonces, una vez que tenemos estas reuniones, estamos en condiciones de pasar al próximo ciclo. Pero recordemos que es una espiral, entonces el próximo ciclo vamos a agregar más valor, vamos a tener más conocimiento sobre qué quiere el cliente, sobre el feedback que nos dio la realidad, vamos a tener más información sobre qué cosas necesitamos mejorar como equipo, ¿sí? ¿Qué ajustes hay que hacerle a la metodología, qué ajustes hacemos para llevarnos mejor, para comunicarnos mejor. Y vamos a iniciar nuestro sprint con una nueva planning.